¿Qué estado? ¿Qué Dice una hora. Relacionado con la formación de la captación de CO2 en el eritrocito es todo lo que sucede este proceso, ¿ya? De la unión del CO2 más el agua hasta la formación y difusión de hidrogeniones y bicarbonato, ¿ya? Entonces, eso significa que la parte eritrocitaria también es sumamente importante en la regulación del equilibrio ácido-base, por el cual alteraciones en las presiones parciales, presión parcial de oxígeno o presión parcial de CO2, nos puede llevar a trastornos ácido-base, ¿ya? Mientras que el buffer renal, las características del buffer renal para la regulación van a ser secreción de hidrogeniones, reabsorción de bicarbonato y la formación de nuevo bicarbonato, ¿ya? A partir de estos van a tener la regulación, ya sea en un proceso de alcalosis o en un proceso de acidosis, mientras que el buffer pulmonar vamos a tener dos, una metabólica y una respiratoria, en la cual la metabólica nos puede llevar a la disminución del bicarbonato y la respiratoria al aumento de la presión del CO2. ¿Por qué sería importante el aumento de la presión del CO2? Porque a mayor cantidad de aumento de la presión del CO2 vamos a tener mayor capacidad de formación de bicarbonato y de hidrogeniones, ¿ya? Entonces, por eso, como buffer pulmonar va a tratar de aumentar la presión parcial del CO2. Así funcionan los buffers renales y buffers pulmonares, ¿ya? En la parte renal, relacionado con la cantidad de secreción de hidrogeniones y la captación de bicarbonato, vamos a ver que de la parte del intersticio y de la luz del túbulo, vamos a hacer un canal de cotransporte o de contratransporte, dependiendo de la característica que necesitemos en ese momento, para que tengamos mayor recaptación de bicarbonato o a partir de tengamos mayor formación de bicarbonato, ¿ya? Por el cual también estaría relacionado con la menor capacidad de reabsorción de bicarbonato para su posterior eliminación en caso de que estemos frente a un proceso de acidosis. Mientras que, ¿a qué ven? Entonces, eso es muy fisiopatología lo que habíamos llevado. Entonces, para hacer lo que se supone que estamos acá, que es que ustedes puedan leer gasometrías sin equivocarse, tenemos que tener tres conceptos claros. Número uno, para determinar si es acidosis o es alcalosis, tenemos que determinar a través del pH, que siendo de 7.35 a 7.45 lo normal, menor a 7.35 estamos hablando de procesos de acidosis, mayor a 7.45 estamos hablando de alcalosis. Entonces, ahí está el primer nombre, ¿ya? Ahí está el primer nombre del desequilibrio ácido-base, por el cual tenemos que considerar su segundo nombre. En este caso vamos a poder ayudarnos a determinar a través de la presión parcial del CO2 y el bicarbonato, a través de la gasometría, ¿ya? Entonces, la presión parcial del CO2 en la gasometría nos dice que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, mientras que el bicarbonato va a encontrarse desde 22 a 26 mil equivalentes litros. Cuando tenemos una disminución o un aumento del pH y vemos una alteración del CO2, estamos frente a un trastorno respiratorio, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, acidosis o alcalosis respiratoria. Mientras que cuando tenemos un trastorno a partir del bicarbonato, estamos hablando de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, ¿ya? Es decir, ahora ya le estamos dando sus dos nombres. Pero ahí no acaba, porque también tenemos que tener en cuenta que hay una alteración compensatoria relacionado con la capacidad de nuestro organismo de tratar de volver a lo normal, ¿ya? Por el cual no siempre vamos a encontrar
que solamente tengamos, qué sé yo, disminución del pH y una disminución del bicarbonato, sino que también podamos encontrar una alteración compensatoria. Entonces, la manera más fácil de poder memorizar, porque esto sí es mucho de memorizar, es diferenciar entre trastornos respiratorios y trastornos metabólicos, en la cual los trastornos metabólicos, hacia donde vaya la flecha del pH, también va la flecha del bicarbonato, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de una acidosis metabólica, hay una disminución del pH y también va a haber una disminución del bicarbonato. Si estamos hablando de una alcalosis metabólica, hay un aumento del pH y hay un aumento del bicarbonato. Mientras que, esto va a sonar horrible, pero es la manera en la que me hicieron recordar esta parte de ácido base, ¿ya? Lo voy a decir como tal cual mi docente, cuando yo era interno, decía para recordar los trastornos respiratorios. Los trastornos metabólicos es como los varones, ¿ya? O sea, van a ir solamente hacia un sentido, mientras que los trastornos respiratorios van a ir como las mujeres, que no saben hacia qué sentido van a ir, es como si fueran a sentidos contrarios, solamente es para que recuerden, no tengo nada ni a favor de nadie. Entonces, dicho esto, significa que los trastornos respiratorios, cuando tengamos una acidosis respiratoria, por ejemplo, una disminución del pH, lo que va a ocurrir es un aumento de la presión parcial del CO2. ¿Ya? Hay un aumento de la presión parcial del CO2. Y cuando tengamos una alcalosis respiratoria, hay un aumento del pH y hay una disminución de la presión parcial del CO2. Entonces, de esta manera podríamos saber cuándo es acidosis metabólica y cuándo es alcalosis metabólica, cuándo es un trastorno respiratorio y cuándo es un trastorno metabólico, ¿ya? Obviamente el doc que yo tenía pues era súper machista, entonces por eso me acuerdo de su anécdota. Pero, por si acaso, tienen que tener muy en cuenta que las flechas tienen que seguir esta dirección, ¿ya? Si dices que es una acidosis metabólica, no puede haber una disminución del pH y un aumento del bicarbonato, ¿ya? No puede ocurrir ese proceso, porque significa que es otra cosa. Acá es donde entran las alteraciones compensatorias, en la cual, relacionado con los trastornos metabólicos, ¿ya? Con los trastornos metabólicos, el trastorno compensatorio va a ir en la misma dirección, ¿ya? Va a ir en la misma dirección, es decir, tenemos una disminución del pH, tenemos una disminución del bicarbonato, pero también vamos a tener una disminución de la presión parcial del CO2, ¿ya? Entonces, la alteración compensatoria es una disminución de la presión parcial del CO2, por el cual ahora ya podemos tener nombre y apellido en el trastorno ácido-base, que sería una acidosis metabólica compensada o no compensada, ¿ya? Es decir, que la presión parcial del CO2 esté elevado o que esté normal, significa que no está compensado, ¿ya? Y así, ese es el término correcto para determinar los trastornos ácido-base. No solamente basta diciendo es acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, sino también tenemos que saber la alteración compensatoria, y relacionado con los trastornos metabólicos, en una alcalosis metabólica ocurre lo mismo: aumento del pH, aumento del bicarbonato y un aumento de la presión parcial del CO2, ¿ya? Y acá es un poquito más difícil de recordar, pero en los trastornos respiratorios, la alteración primaria va a ir a la par de la alteración compensatoria, es decir, en una acidosis respiratoria que disminuye el pH, pero aumenta la presión parcial del CO2, también va a aumentar
la presión en bicarbonato, ¿ya? Mientras que en una alcalosis respiratoria que aumenta el pH, disminuye la presión parcial del CO2 y disminuye el bicarbonato, ¿ya? Entonces, sí o sí, tenemos que recordar estos procesos. Yo tengo la incapacidad de memorizar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago? Pues solamente determinar qué es lo más probable que ocurriría en estos casos. Si tengo una acidosis metabólica, si tengo una acidosis respiratoria en la cual tengo una disminución del pH y un aumento de la presión parcial del CO2 y hay gran cantidad de hidrogeniones como tal, entonces ¿qué necesito si es una acidosis? Compensarlo con bicarbonato. Bien, necesito más bicarbonato, ¿ya? O sea, así es como yo lo recuerdo. Sé que hay personas que van a tener que memorizar esto, que no está mal por si acaso, porque esta parte sí es para memorizar. Yo trato de entender cómo funciona el trastorno, ¿ya? Cómo funciona el trastorno. Porque hay una disminución de la presión parcial del CO2 en el caso de acidosis metabólica, porque trata de romper la vía a través de la presión parcial de CO2 para la formación de hidrogeniones, ¿ya? Pero también tenemos formación de bicarbonato, entonces eso no es contraproducente, no, porque en la parte del buffer renal tiene la capacidad de neoformación de bicarbonato y de recaptación de bicarbonato. Entonces, a pesar de que en la parte pulmonar no tengamos la formación de bicarbonato, tampoco tenemos la formación de hidrogeniones, ¿ya? Esa es la maravilla y por eso hay una disminución de la presión parcial del CO2 como efecto compensatorio. Así que ya depende de ustedes cuál de las dos maneras van a utilizar para recordar estos aspectos, ya sea a través de memorizar o a través de entender la alteración compensatoria y los trastornos ácido-base. ¿Preguntas? Dime. En uno mixto, Ya. En un trastorno mixto, aunque técnicamente es medio raro encontrarnos con trastornos mixtos, tenemos que determinar la alteración esencial. No puede ser acidosis alcalosis por si acaso, alguna vez me han preguntado eso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que tengamos un trastorno de alteración del pH a partir de la disminución del pH, una disminución del bicarbonato, pero un aumento de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque en la acidosis respiratoria ocurre esto, ¿ya? Ocurre esto, hay una disminución del pH, habría una disminución del bicarbonato y habría un aumento de la presión parcial del CO2. Es decir, solamente tendrías que combinar alteraciones primarias, ¿ya? No es tan típico como la mayoría de mis colegas creen. Normalmente va a través de, porque vamos a ver en un momento que las patologías que causan acidosis metabólica, acidosis respiratoria y las demás, pues son muy específicas y sería raro que se correlacionen entre ellas, ¿ya? Pero sí hay trastornos mixtos. ¿Alguna duda más? Ya me acordé por qué tardaba en esto. Qué bien. Entonces, a partir de los trastornos del pH, esto es un cuadro para poder entender los diferentes buffers, ¿ya? En la cual, relacionado con el buffer pulmonar, este sería uno de los primeros en tener acción, en la cual vamos a tener la formación de hidrogeniones y bicarbonato a partir de la unión del agua y el CO2. Así funcionaría la parte pulmonar, ¿ya? Que esta tendríamos mayor cantidad de formación de hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, dependiendo de la característica, si es un trastorno de acidosis o alcalosis, pues vamos a determinar lo más adecuado a partir de, mientras que la parte renal, esta va a tener la característica de utilizar el bicarbonato y los hidrogeniones para la formación de agua y CO2. ¿Por qué? Porque a través
de la eliminación del CO2, pues vamos a eliminar esta vía de formación, ¿ya? Entonces ambas se complementan, ¿ya? Ambas se van a complementar, pero la que al inicio va a tratar de hacer el efecto de regulación siempre es el buffer pulmonar, ¿ya? El buffer renal va a tardar aproximadamente 24 horas en hacer efectivo los cambios, mientras que el buffer pulmonar casi lo hace al instante. ¿Por qué? Porque estaría relacionado con los cambios del sistema nervioso, en los estímulos del sistema nervioso central a través de varios receptores, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo saben. Entonces, relacionado con el porcentaje de la respuesta total, dependiendo de la carga de hidrogeniones, pues podríamos tener diferentes características. Una redistribución desde la parte del líquido intracelular hacia la parte extracelular, si tenemos gran cantidad de hidrogeniones, y a partir de este, me olvidaba, gracias a este libro, qué bien, por eso lo he puesto. Según el libro de, ¿qué se llama esto? Kunzman, que está en la bibliografía al inicio, nos dice que no solamente tenemos que pensar en los dos buffers, renal y respiratorio, también tenemos un tercer buffer, que es el buffer celular, ¿ya? En la cual, a través del buffer celular, este estaría relacionado con la distribución y taponamiento del líquido extracelular para distribuir estas cargas de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque si los hidrogeniones van a pasar del líquido extracelular al líquido intracelular, eso significa que no tendríamos la capacidad de eliminación de manera más sencilla a partir de la excreción renal, ¿ya? Entonces, el libro de fisiopatología clínica nos dice que el primer buffer que va a actuar va a ser el buffer celular, ¿ya? Taponamiento celular. El segundo que va a actuar es la compensación respiratoria, el buffer respiratorio, en la cual si tenemos gran cantidad de hidrogeniones, entonces va a disminuir la presión parcial de CO2, ¿ya? Y el buffer definitivo que nos va a coadyuvar para la regulación del equilibrio ácido-base, pues va a ser la excreción renal. Y como les decía, a partir de las 24 horas aproximadamente, vamos a tener los efectos del buffer renal, mientras que en las primeras horas el buffer respiratorio es el que va a actuar, y casi al instante el taponamiento celular es el que nos va a ayudar para evitar una redistribución de la cantidad de hidrogeniones que tengamos, ¿ya? ¡Qué buen libro! Todo lo que les he dicho pues es una cantidad, unas 2 o 3 hojas del libro. Odio este cuadro. No lo bote, no entendí nada. Ya, pero es el mejor que van a tener para entender los trastornos metabólicos respiratorios, acidosis, alcalosis, ¿ya? Este cuadro, ¿dónde lo he sacado? No me acuerdo. Creo que era del Harrison, no me acuerdo. Este es uno de los cuadros más antiguos que tengo, creo, que no encuentro otro mejor que este, en la cual vamos a entender cómo funcionan los buffers. Aquí al medio tenemos la función de los buffers a partir de los buffers renales y a partir de los buffers respiratorios, ¿ya? Por el cual lo primero que tenemos que tener en cuenta es los trastornos a partir de si estamos hacia un proceso de acidosis o si estamos hacia un proceso de alcalosis, ¿ya? Acidosis, alcalosis. Entonces, a partir de ya darle el nombre de acidosis o alcalosis, tenemos que determinar ¿es metabólico o es respiratorio? ¿Ya? Listo, ahí tenemos nombre y apellido, por el cual, nombres, falta su apellido. Acá tenemos que determinar si es compensado o no compensado. Que lo primero que vamos a tener relacionado con los trastornos de acidosis respiratoria y alcalosis metabólica es el buffer intracelular, en la cual vamos a tener el contratransporte de los hidrogeniones con el potasio para incrementar o disminuir la cantidad
de hidrogeniones. En este caso, si tenemos la acidosis, que significa que hay mucha cantidad de hidrogeniones o poca cantidad de hidrogeniones. Mucha cantidad de hidrogeniones. Entonces, eso significa que como buffer celular va a tratar de que pase hacia la parte intracelular para hacer una regulación, ¿ya? Por el cual, en la parte respiratoria vamos a tener un estímulo en el sistema nervioso central a través de... los quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos, en la cual los quimiorreceptores centrales vamos a tener dos, que van a ser centro dorsal y ventral, no me acuerdo qué se llama, hay una palabra entre medio. Y justo llevo la próxima semana, o esta semana, los otros, ¿qué? Ya, pero ¿qué se llama? Los quimiorreceptores. No. Son dos. Uno que controla la inspiración y otro que controla la expiración. Y justamente al medio, en la parte caudal, tenemos ¿qué se llama? El marcapasos respiratorio, que es el complejo Prepotzinger. Sus caras ya han cambiado. Eso significa que no saben de qué estoy hablando. Complejo Prepotzinger, marcapasos respiratorio. Esto no. Sí, recordé. ¿Ya qué se llaman? Ya, pero es el chiste que se llama. ¿Qué se llama? Sí, pero Ventricular, dorsal, no me acuerdo. No. Y esto sí o sí tengo que recordar. A ver, lo tengo aquí anotado. Complejo, Alguien me dice antes de que lo... complejo. No se llama complejo. Ustedes ya han llevado en fisio 1, si no me equivoco. Aquí está. Sistema respiratorio 2, reguladores. Aquí está. Centros de control respiratorio, quimiorreceptores centrales, grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral. Esos dos serán. Entonces, cuando tenemos el proceso de acidosis respiratoria relacionado con los quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos, ¿cuál es la característica de los quimiorreceptores centrales? ¿Cómo se estimulan? ¿Cuál es la característica? ¿Qué? No. ¿Cómo se estimulan los quimiorreceptores centrales? El grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral. Solo se estimula a través de un proceso. ¿Qué? Después me llevo, pero ¿cómo estimulamos esta parte? ¿Cómo se estimula esta parte? ¿Qué? Se estimula a través de hidrogeniones. Se estimula a través de hidrogeniones. Sea el aumento de hidrogeniones o sea la disminución de hidrogeniones. Ese es un estímulo para el sistema nervioso central para estimular el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. A través del grupo respiratorio dorsal tenemos tres partes. En la parte caudal tenemos justamente el complejo Prepotzinger, en la cual el complejo Prepotzinger tiene la característica de que estimula la parte de la inspiración y la parte de la expiración. Grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral. Entonces, como hay un aumento de hidrogeniones, vamos a estimular la ventilación o el aumento de la frecuencia respiratoria, por el cual, si tenemos el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿qué pasaría con la presión parcial del CO2? Bien. Hay una disminución de la presión parcial del CO2. Entonces, a partir de este proceso, tratamos de hacer una regulación respiratoria, mientras que en una alcalosis respiratoria vamos a tener una disminución de la ventilación. Entonces, eso nos causaría un aumento de la presión parcial del CO2 y vamos a tratar de hacer una regulación de la alcalosis respiratoria, pero
En la parte metabólica, la acidosis metabólica, podría estar asociado con la parte renal, que vamos a tener un aumento de la cantidad de excreción de bicarbonato, una mayor capacidad de reabsorción de bicarbonato y mayor eliminación de, mayor formación de bicarbonato, mayor reabsorción de bicarbonato y mayor capacidad de excreción de hidrogeniones, ¿ya? Por el cual esto nos llevaría a una disminución de la cantidad de concentración de hidrogeniones y por el cual el pH va a empezar a regularizarse, aumenta el pH, ¿ya? No es que va a aumentar hasta la alcalosis, aunque puede pasar. Por el cual, esta sería la regulación renal. Mientras que en los trastornos de alcalosis metabólica, pues este también nos puede llevar a que tengamos una mayor cantidad de excreción de hidrogeniones y una disminución en la absorción de bicarbonato, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de alcalosis, entonces no necesitamos tanta cantidad de bicarbonato, por el cual esto nos puede llevar a una disminución del pH por un aumento de la cantidad de hidrogeniones y una eliminación de bicarbonato también, por el cual nos lleva a una regulación renal, ¿ya? Es decir, todo lo que les he hablado en esta hora aproximadamente se resume en este cuadro. Si aprenden bien este cuadro, solo este cuadro, van a poder explicar la fisiopatología, el equilibrio ácido-base. Interesante, ya se me ocurrió una pregunta. Entonces, podemos dividir en las causas más habituales que tenemos de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. En el caso de acidosis metabólica, la cetoacidosis en la formación de cetoácidos van a ser una de las causas más comunes que vamos a tener para la acidosis metabólica. La acidosis láctica en la formación de ácido láctico también es una de las causas para la acidosis metabólica. Ahora, mi pregunta, ¿cuál era, a través de la dieta, una manera de incrementar el ácido láctico? La dieta a base de jugos de frutas nos puede llevar a un trastorno de acidosis metabólica a través de la mayor cantidad de formación de ácido láctico, ¿ya? Es decir, que tenemos una nueva razón para no tener una dieta a base de jugo de frutas, como ya les he enseñado en Fisiología 2 a los que han pasado conmigo. En insuficiencia renal tendríamos acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la capacidad de excreción de hidrogeniones, hay una disminución en la capacidad de formación de bicarbonato y en la capacidad de reabsorción de bicarbonato. Entonces todo esto nos va a llevar a tener una acidosis metabólica por una lesión renal, ¿no? La diarrea intensa, esta